No puede ser. Esto es lo que buscaba Twilight. Hace mucho tiempo, cuando las cebras convivían en un solo pueblo, o aldea por así decirlo, era muy frecuente el uso de plantas y especias para la práctica de la alquimia, ya que no contábamos con extremidades que nos hicieran más únicos como las alas de los Pegasos, o los cuernos con los que podían hacer magia los unicornios. Nuestra manera de destacar era el uso de pociones y medicinas que pudieran hacer cosas que la magia no era capaz de hacer, y todos los grandes avances que logramos obtener se lo debemos a nuestro líder, Cinder, el cual descubrió que había una forma de potenciar aquella esencia de las plantas. Cerca de nuestro pueblo era muy común ver a un gusano muy particular, que desde que se descubrió parecía ser un simple animal más de la naturaleza, pero que al notarse que este pequeño ser vivo era capaz de comer cualquier tipo de planta, ya sea medicinal o venenosa, era capaz de adaptarse a todas las condiciones y propiedades que tenían aquellas plantas, a su vez potenciando estas mismas. Pues este solía expulsar una especie de baba, la cual potenciaba los efectos de dicha planta. Esto hizo que en aquella aldea se comenzaran a generar sus propios criaderos para este asombroso animalito, dándole de comer únicamente plantas que se ocupaban para la alquimia, y logrando crear soluciones aún más efectivas y potentes de las que ya se habían obtenido. Cada vez se fueron descubriendo mejores cosas, e incluso curas para plantas venenosas o animales venenosos. Hasta que, una de aquellas cebras de aquel entonces quiso emplear una solución más efectiva para la planta broma. Aquella planta era muy poco común en aquel entonces, y se conocían bien sus efectos. El líder de aquel entonces logró encontrar una cura antes de que el efecto se haga permanente, y si bien duraba unos instantes en hacer efecto, a aquella cebra se le ocurrió la idea de poder lograr una solución que te permitiera ser inmune a dicho efecto, pues su plan en un inicio era intentar recrear aquella adaptación que poseía aquel gusanito que criaban. Este siendo apodado por el mismo líder como un gusano medicinal, dicho experimento fue totalmente hecho en secreto, pues se extrajo una planta broma para el consumo del gusano. Al principio este no comió. Durante 2 días enteros la planta quedó intacta dentro del espacio en donde se mantenía cautivo el gusano, hasta que el hambre de tanto tiempo hizo que comenzara a alimentarse de esta. Durante un día entero aquel gusano no excretó nada de su sustancia babosa que potenciaba aquellas soluciones y efectos que las plantas tenían, y de hecho después de aquello aquel gusano no volvió a comer plantas. La cebra que estaba con aquel experimento creía que el gusano, al consumir la planta broma, perdía todos sus atributos que tenía, pues ya solo actuaba como un gusano cualquiera, aunque con el detalle que no parecía llamarle la atención ningún tipo de planta. Por lo que poco tiempo después este decidió liberar aquel gusano a la naturaleza, pensando en que su experimento no daría resultados si los efectos que tenía la planta él eran tan negativos. En la actualidad se tenía el registro de que aquella misteriosa planta era capaz de quitarte o hacer inservible aquello de lo que el usuario se sentía orgulloso o vanidoso. Cosas como la belleza, la voz angelical, destreza física o melenas llamativas, esta las volvía en un motivo de burla para los demás, y este mismo efecto resultó de una manera muy peculiar para aquel gusano medicinal, pues este al no ser estudiado como era debido fue liberado a la naturaleza, sin saber bien qué efectos había causado en este. Poco tiempo después de aquel intento fallido para conseguir la inmunidad a dicha planta, los habitantes de aquella aldea se dieron cuenta que algunas especies estaban empezando a escasear, como roedores o aves pequeñas. Algunos insectos grandes también se dejaron de ver, pues nadie se llegó a imaginar que aquel gusano medicinal era el causante de aquellas desapariciones, debido a que éste había perdido todo el interés hacia las plantas. Su medio de alimentación se volvió más salvaje, a el punto de comenzar a consumir la carne de otros seres vivos. Al igual que este potenció su adaptación ya obtenida naturalmente para ser capaz de cazar.
y hasta incluso poco a poco se convirtió en la primer criatura capaz de poseer el cuerpo de otro ser vivo para el uso de refugio, y al ser este un ser vivo con la peculiar característica de reproducirse solo, siendo de los muy pocos animales con lo denominado como partenogénesis, solo necesitaba alimentarse para poder tener crías las cuales tenían las mismas características de la madre. Aquella repentina desaparición de los animales a la larga alarmó a las cebras, pues los animales más grandes decidieron irse de aquel bosque, dejando únicamente la aldea solitaria, hasta que uno de esos especímenes fue encontrado por el líder de la aldea, siendo este capturado y llevado ante este para su estudio y ver si era posible solucionar dicho acontecimiento. Siendo esto el origen del verdadero problema, pues ese gusano ya denominado como un parásito peligroso, fue capaz de poseer a el líder de esa aldea, convirtiéndolo en el primer cuerpo asimilado registrado, y el cual también tuvo que ser detenido por todas las demás cebras del lugar. Debido a esto, y añadiendo el miedo que se comenzó a generar en aquella aldea, fue que se disolvió esta misma, repartiendo por lugares distintos a cada cebra del lugar, buscando su propia vivienda solitaria en diferentes puntos de todo el mapa, dejando a su suerte a todo ser vivo de aquel bosque, pues no se sabía el origen en aquel entonces, ni cómo detenerlo. Añadido a esto el miedo de también ser infectado como el líder cayó en todas las cebras que presenciaron aquel suceso. Muy posiblemente la cura para la planta broma sea la solución al problema, aunque después de tanto tiempo dudo que tenga algún efecto en la madre de los parásitos. Algunos meses más tarde se informó que los ponis de una determinada zona llamada como Ponyville fueron capaces de detener a aquel parásito, y ya no se volvió a ver nada relacionado a este en bastante tiempo, dando por finalizado este mortal incidente.